7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos. Está ya nuestro primer invitado, el licenciado Jorge Yanes, exasambleísta, dirigente, sociólogo también, experto en seguridad social, defensor de los jubilados, que nos acompaña esta mañana vía telemática. ¿Cómo está, Henry? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Finalmente ayer, la comisión creada por el gobierno para elaborar esta propuesta de reforma a la ley de pensiones de la seguridad social ha presentado este documento. Según el gobierno, este documento será analizado, no tiene el carácter de vinculante. Además, han ofrecido a los comisionados conformar un grupo de juristas para revisar este texto propuesto. En términos generales, esta reforma a la ley de seguridad social o a las pensiones que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incrementa la edad para la jubilación o el número de años de aportes para la jubilación, aunque según los comisionados dice que se mantiene en 60 el mínimo para jubilarse. ¿Cómo mira usted esta propuesta presentada ya de forma oficial, ya definitiva por parte de esta comisión, y qué debería hacer el presidente de la República con este documento? Se activa su micrófono, por favor, Henry. Sí, Licenia, buenos días. Un cordial saludo para la audiencia, para usted, muy amable por la invitación. Lo que siempre dijimos desde un inicio, este proyecto de reformas es una propuesta regresiva de derechos, ¿no? Que eso es lo más importante que hay que destacar, porque afecta a los principios de la seguridad social, que tienen un carácter de intangibilidad. Y luego, como digo, esta reforma tiene un carácter regresivo y al tener un carácter regresivo afecta a los derechos sociales de la seguridad social. Entonces, esa es la primera idea de lo que queda de este proyecto de ley. ¿Y cómo lo demuestro? Mire usted que en la ley actual una persona se puede jubilar con 30 años de aportes y 60 años de edad. Y tomando en cuenta los 5 años de mejores sueldos y salarios. ¿Qué dice la comisión? No. Entonces, si entrara en vigencia esta reforma y yo tengo 60 años de edad y 30 años de aportes, ¿qué me va a decir el Seguro Social? No, no te puedes jubilar con 30 años de aportes. Tienes que aportar 5 años más. Entonces tienes que tener 35 años de aportes, ¿no? Y entonces, claro, entonces la edad del trabajador no le van a petrificar, ¿no? No es que le van a poner en un congelador, en un glacial, para que no suba los años, ¿no? Entonces va a llegar a 65 años, ¿no? Entonces, automáticamente le suben los aportes y le suben la edad. Eso es un carácter regresivo. La Corte no se requiere ser un experto, ¿no?, en derecho constitucional, pero lo va a ver así de esa manera, ¿no es cierto? ¿No? Lo segundo, por ejemplo, la ley actual establece, entonces, 5 años mejores de aportes. ¿Qué está proponiendo la comisión? La comisión está proponiendo 30 años, ¿no? Ajá. Entonces, no es lo mismo un promedio de 5 años que un promedio de 30 años. Entonces, de ley me lo va a aplanar al promedio, me lo va a llevar hacia abajo. Entonces me van a bajar la pensión. ¿Tiene o no o tiene un carácter regresivo? Si me bajan la pensión. Va a tener un carácter regresivo, ¿no? Uh-huh. Con la ley actual, una persona se puede jubilar con 65 años de edad y con 15 años de aportes, ¿no? Y la pensión a recibir es del 40%, es del 40% de la pensión jubilar. No es como decía de la Torre, no es que se afilian a los 60 y después dice tienen los mismos derechos y que de las personas que han aportado 30 años y tienen 60 años de edad. No, no, es falso. De acuerdo a la ley actual, 65 años de edad, 15 años de aportes y te jubilas con el 40% Ya, de pero la ¿qué pensión pasa allí, jubilar. Henry? Yo ahí, por ejemplo, sí quisiera preguntarle, porque sí hay personas que utilizan a la seguridad social y se pasan de vivos, y se jubilan a esa edad, pero aportan montos altos y terminan recibiendo pensiones parecidas a otros afiliados que han aportado durante 30 años de su vida. O sea, así hay gente que Eh, también hace eso. Entonces, en ese sentido, como ¿qué dice, se debe hacer? como dice el dicho, en la viña del Señor existe de todo. Pero yo tengo una sentencia de la Corte Constitucional, Carolina, en donde cuando les cambiaron de método para pagar la pensión jubilar, con una resolución de Richard Espinosa del 4 de agosto del año 2017, violando el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social. ¿Sabe cuántas personas se jubilaron entre el 4 de agosto del 2017 y el 28 de abril del año 2021? Se jubilaron 148,000 personas. ¿Sabe cuánto fueron las personas que cometieron fraude en la aportación? 112 personas. Ujú. ¿Cuánto es eso? El 0,01. ¿Y qué es lo que debió hacer el Seguro Social? Señores, aplicar por las sanciones que establece la ley, el artículo 80 y 81 de la Ley de Seguridad Social. Y en vez de aplicar la sanción,
a estas 112 personas, Ujú. que son el 0,001%, ¿ya? De los que se jubilaron en ese periodo, más bien les afectan a 148.000 personas, cambiándole de manera ilegal Ujú. el método de jubilación. Ahora, poner un monto máximo, por ejemplo, de acuerdo a la propuesta que ha presentado la Comisión, equivalente a $8.000 al mes como monto máximo para la aportación, ¿qué opinión le merece eso? Y también el hecho de que se aporte sobre las decimocuarto y decimoquinta remuneraciones. En el caso de la, para terminar la idea primera, si una persona de manera fraudulenta se hace el vivo, que son en el caso de los afiliados voluntarios, porque de los afiliados bajo la relación de dependencia no pueden hacer eso, Ujú. sino los afiliados voluntarios. ¿Qué debieron hacer? Aplicar la sanción del 80-81 y además cruzar con lo que establece la declaración de impuestos con el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué no cruzaron información con el Servicio de Rentas Internas? Y luego lo otro, sobre límites de aportes y de pensiones. Carolina, la ley de seguridad social no Lic- establece límites de aportes, ¿no? Licenia. Ni, ni de aportes ni para pagar pensiones. ¿Y por qué hay un principio, Carolina, en el Licenia. seguro social? Del Henry. principio de Henry. la solidaridad intergeneracional. Los que más ganan ayudan a los que menos ganan. Ya. Entonces es absurdo ponerle límites. Lo que hay que sancionar es la corrupción, el Ujú. fraude. Pero no, porque entre más aporte al seguro social una persona es mejor, porque no es lo mismo, diga usted, un aporte de una persona que gana $10.000, Ujú. ya, que aporta al fondo de pensión 11,6%, que una persona que gana $450. No es lo mismo. ¿Quién va a Ujú. aportar más? ¿El de 450 o el de 10.000? El de 10.000, pues no. Y entonces lo que estoy de acuerdo es que para las personas que ganan más, lo que debería haber, Carolina, es un cálculo proporcional al inverso, que en la medida que más ganan y que más aporten, que ganan, digamos, disminuir el porcentaje bajo un cálculo técnico en cuanto al porcentaje de la pensión jubilar. Eso sí Ahora, se podría hacer Henry. para poder manejar un equilibrio. Eso sí se podría hacer. Ahora, Eh, eh, Henry, sí. permítame, le pregunto, soy Licenia, no Carolina. ¿Qué debería hacer el Perdón, presidente? perdón, yo estaba con una colega suya, Carolina Chávez. Entonces me equivoqué, perdón. ¿Qué debería hacer ahora el presidente de la República con este proyecto? Porque no se descarta que lo envíe a la Corte Constitucional, tampoco está confirmado que lo haga. ¿Y en qué medida, qué de utilidad puede servir, para qué utilidad puede tener el hecho de que se conforme una comisión o un grupo de juristas para que revisen este texto que ha sido propuesto el día de ayer? ¿Qué debería pasar con este documento bajo su análisis, Henry? ¿O debería Mm, ser la siguiente asamblea o el siguiente gobierno el sí. que tome en cuenta ese documento o analice una nueva reforma a la seguridad social para sostener al IES? Licenia, nosotros tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES bajo iniciativa popular normativa, en donde proponemos reestructurar, cambiar, modificar la composición del Consejo Directivo del IES. Es lo que estamos proponiendo, Ujú. ¿ya? Y luego estamos diseñando en la reforma los caminos, las vías por donde el Estado debe pagar una deuda pública que supera los $9.000 millones al Seguro Social. Ujú. Aquí tengo una cifra de 8.175 millones de dólares que debía el Estado al Seguro Social por 40% de atención médica, deudas acumuladas del 40% desde el año 2012 y deudas de salud desde el año 2006. 8.175. Ahora esto supera los $9.000 millones. Entonces le estamos diseñando donde para que el Seguro Social sea accionista de la explotación petrolera, del mercado de las telecomunicaciones y también de la minería metálica y de lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. La única manera que el Estado pague, porque el Estado es chiro, no tiene dinero y está sobreendeudado, cerca de $70.000 millones ahora con una deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que le propongo al gobierno a través de este medio de comunicación? Mire, vayamos al debate de la ley, porque como está bajo iniciativa popular normativa, a la asamblea que viene le quedan 118 días para aprobar. Si no lo aprueba en los 118 días, la reforma entra en vigencia por el Ministerio de la Ley como lo establece el artículo 103 de la Constitución de la República y otras leyes, ¿no? Entonces lo que la comisión y el gobierno vayamos a discutir estos criterios que ustedes están agregando en la reforma en la Asamblea Nacional, donde se debe analizar y discutir, porque tomes en cuenta Ujú. los recursos del Seguro Social,
no son del fisco, como lo dice el 372. Y además ninguna institución del Estado debería intervenir en el manejo de los fondos y reservas. ¿Quién debería intervenir? Los afiliados, los jubilados. Entonces, nosotros estamos proponiendo esa modificación del Consejo Directivo del IES, a fin de que entonces hay una reforma ¿cuál reforma la que se debería profundizar y que no la han hecho, ¿no? Por ejemplo, diga usted que las prestaciones sociales, ¿no? De atención médica sobre todo, para personas que no son afiliadas al Seguro Social, pero que se atienden en el Seguro Social, deberían a pasar a depender del Ministerio de Salud, porque el mantenerlas allí como lo han seguido manteniendo, significa que les endosaron, que les responsabilizaron a los trabajadores el manejo de una política social, de una política de salud, de una política pública que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el febrero del año 2020, Licenia, perdón, sucede que el director general del IES en ese entonces, Ángelo Callanos, lo dijo en la Asamblea Nacional, que en el año 2019 se habían atendido 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, solo 3 millones pagaron los aportes. Solo 3 millones. 6 millones no pagaron. Sí, recibieron una atención sin costo. La pregunta es, como yo le pregunté al director general del IES en ese entonces, si el Estado no transfiere los recursos, como lo acabo de demostrar, y aquí tengo un libro, la segunda edición del libro El IES al borde del abismo, y aquí demuestro en donde se han dado los enormes incumplimientos del Estado con el Seguro Social, ¿ya? Y entonces, y la pregunta fue para el señor doctor Ángelo Callanos, si el Estado no transfiere el dinero para atender esas prestaciones médicas que son enormes, ¿de dónde saca la plata para pagar esas pensiones? Esas prestaciones, el fondo de pensiones. Y el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social le dice a las autoridades, ¿no?, del Seguro Social, mira, autoridad del Seguro Social, no me saques la plata de un fondo para financiar otro fondo. ¿Pero qué es lo que han hecho? Han sacado la plata del fondo de pensiones para financiar el fondo de salud, de toda violando esta la propuesta, ley. Henry, de esta propuesta presentada ayer por esta comisión, rápidamente le pido algo que se pueda destacar a su criterio, porque son varias cosas las que se proponen allí. ¿Alguna le parece positiva, alguna le parece viable, alguna le parece que se puede discutir y se puede analizar en profundidad? Y yo diría que el tema que se debe aprovechar más bien de lo que es valioso este proyecto es porque abre el debate. Y yo diría, y siendo ellos los que han abierto el debate, entonces nosotros involucrarnos y los afiliados y jubilados involucrarnos en ese debate para señalar los enormes agujeros negros que tiene el Seguro Social. Y ojalá entonces, si identificamos a plenitud las causas que le han generado la enorme crisis al Seguro Social en la gobernanza y también en el manejo de los recursos del Seguro Social, que son recursos que provienen del bolsillo de los afiliados anualmente, 30 años, 35 años y 40 años, entonces nos permita ir a ese análisis, ¿no? Y vamos a llegar a la conclusión de la enorme corrupción en el manejo de sus recursos y que esos recursos no los manejaron de manera correcta para que genere rendimientos financieros, ¿no? Sino haciendo inversiones. Por ejemplo, hay 55 fideicomisos que son ilegales, ¿no?, y que le han generado pérdidas, ¿no? Entonces, ojalá sirva y sea la oportunidad para entonces poner en evidencia y desnudar todas las causas y todos los factores y aspectos que le han causado una enorme crisis al Seguro Social en su gestión y en el manejo de los recursos de los trabajadores. Entonces, que sirva, por ejemplo, de usted para identificar cómo se ha ido acumulando la enorme mora del Estado en el pago de sus obligaciones en su condición de empleador y del incumplimiento de la ley sobre prestaciones que corresponden al Ministerio de Salud y no al Seguro Social. Que sirva eso, por ejemplo, este proyecto para hacer que las prestaciones de salud que corresponden al Ministerio de Salud y que deberían ser atendidas de forma prioritaria, enfermedades catastróficas, discapacidades para jefas de hogar y para la atención médica a los hijos de los afiliados hasta 18 años, entonces sirva este proyecto para hacer la reforma y que esas prestaciones pasen al Ministerio de Salud. Y luego que quede pendiente, diga usted, un capítulo de que a futuro hay que hacer una reforma constitucional para que el Seguro Social campesino, para que el trabajo del hogar no remunerado y cualquiera que se crean a futuro deban tener ley propia, como lo tiene el ISFA, como lo tiene el ISPOL y como ya lo tuvo el Seguro Social obligatorio desde 1935 al año 2001.
que lamentablemente, de manera equivocada, el Congreso de ese entonces sustituyó el concepto del seguro social obligatorio para sustituirlo, para reemplazarlo por la ley de seguridad social. Para eso, Licenia, que sirva este proyecto de ley, pero no para cogerle los planteamientos que están haciendo, porque vuelvo a repetir, sería absurdo que nosotros avalicemos, digo usted, un proyecto que que viola derechos y que tiene un carácter regresivo y que va a afectar a las personas de mayor edad. Es un proyecto que afecta a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, que les genera estrés, que les va a generar preocupación, que les va a generar tensión. En vez de que tengan paz, un trabajador que aportó 30 años, 35 años y 40 años, y como siempre les escuchamos, dice, no, yo me voy a jubilar para disfrutar mis últimos años de la vida haciendo uso de los recursos de mi aportación al Seguro Social. Eso dice ya una persona cuando se va a jubilar o cuando se jubila. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora se va a encontrar con una realidad que le van a decir, ah, no, te vamos a subir los años de aportación y te vamos a bajar los montos de la pensión jubilar. Y entonces, no puede ser que se atente así contra las personas de la tercera edad y adultos mayores. Entonces, un proyecto así no puede pasar porque causa este problema. Y que sirva también, entonces, para esto que es espectacular. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, el Estado entregue el Banco del Pacífico como parte de pago por la enorme deuda que tiene, ¿no? Que el Banco del Yes sea un banco del primer piso. ¿Para qué? ¿Para qué, Licenia? ¿Para qué? Para constituir un megabanco en el Ecuador. Un megabanco, ¿ya? Entonces, para que ese megabanco que se constituya en el Ecuador, de que no le debe gustar que le diga esto al presidente de la República de un megabanco, tampoco le debe gustar a Pablo Lucio Paredes, tampoco le debe gustar a Augusto Lator, pero sí, les digo ahí a los banqueros, pero sí les digo, en el Ecuador hay que construir un megabanco manejado por los afiliados y los jubilados para bajar las tasas de interés, para que las tasas de interés no sean del 15, del 18 al 20%, sino tasas de interés del 8, del 9, del 10%. Entonces, sí se imagina, Carol, Licenia, que nosotros los afiliados y los jubilados le estamos dando un aporte al país enorme, extraordinario, que tiene inclusive una enorme incidencia en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito bancario. Entonces, la propuesta que hace el gobierno debería servir para eso. Y lo otro, esto que lo estamos diciendo, es de que el Seguro Social sea accionista de la explotación petrolera, Muy bien. que sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional. Mire usted que estas son propuestas realmente de enorme impacto, de enorme incidencia, que nosotros estamos haciendo para que el Ecuador encuentre un nuevo rumbo en el manejo del seguro social de este país. Muchísimas gracias, Henry. Muy Que amable. mire que solamente, déjeme decirte, en abril de este año, la recaudación que tuvo el Seguro Social por aportes de los afiliados y los empleadores fue de 864 millones de dólares. Si lo multiplico eso por 12 meses, me da un ingreso anual de 10.368 millones de dólares. Eso es lo que viene recaudando esa enorme cantidad de dinero que es de los trabajadores, que es de los afiliados, que es de los asegurados, ¿no? Y viene recaudando al Seguro Social, y esos recursos deben ser manejados de manera transparente y con rendición de cuentas y con rendimiento financiero en instituciones AAA. Es lo que le propongo, es lo que le menciono, Licenia, sobre lo que tengo el criterio, el concepto de este proyecto que está presentando el gobierno. Muchísimas gracias, Henry. Siempre muy valioso su análisis. Muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias. Tenga un buen día. Pase bien. Lo propio para usted.